Llegué, hablé con el sepulturero, pero él me dijo que ya se iba, ya estaba listo, vestido, y que cuando se destapaba un cadáver, esa dentina se le pegaba a uno en la ropa, en el pelo, y que al día siguiente él estaba de descanso. Pero me explicó dónde era la fosa, de qué lado estaba la cabeza, de qué lado estaban los pies. Y mientras él me explicaba, yo pensaba, yo ahora voy a una ferretería, me compro un palustre, me compro un foco de mano, y voy a una farmacia, compro unos guantes y me vengo para el cementerio. Yo esta incertidumbre no la guardo yo por años. Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Esta es la voz de Temilda Vanegas, una mujer que hace 32 años despidió en Cartagena a su esposo, cuando salió de su casa a comprar unas artesanías en San Jacinto Bolívar y nunca volvió. Se llamaba Jorge Franco Argumedo, tenía 38 años y era comerciante. El relato que escucharon sucedió a mediados de noviembre de 1987, después de una búsqueda de 2 semanas por varios pueblos de la costa Caribe. Y sucedió en el cementerio Calancala, en Barranquilla, donde logró ubicar una tumba que podía contener el cuerpo de su esposo. Soy Beatriz Valdés, y en este episodio de Hablan los Desaparecidos les voy a contar la historia de Temilda Vanegas, la mujer que con sus propias manos desenterró e identificó el cuerpo de su esposo desaparecido en circunstancias aún no esclarecidas. Temilda Vanegas nació en San Antero, Córdoba. Hizo parte de la Federación de Estudiantes de Córdoba y ahí conoció a Jorge Franco Argumedo, el que se convertiría en su esposo. Siempre fueron comerciantes, pero había algo más que los movía, era la actividad social. Jorge, oriundo de Montería, Córdoba, hizo parte del magisterio, pero fue destituido por participar en varios paros docentes. Temilda, por su parte, trabajaba en las juntas de acción comunal y años después sería la secretaria de la Asociación Municipal de Juntas Comunales de Cartagena, ciudad a la que se mudaron con sus 3 hijos. Jorge militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista y comerciaba artesanías. Ella se dedicaba a la confección y a las actividades comunales. En eso andaban cuando, en noviembre de 1987, él salió hacia San Jacinto Bolívar, donde compraba sus artesanías, y debía volver a los 2 días. Pasaron 3, 4, 5 días y nada que regresaba. La búsqueda se inicia cuando yo me doy cuenta que él sale, quedó a regresar en 2 días, y ya habían pasado 4 o 5 días y no llegaba. Yo salí, me fui para San Jacinto, porque era donde él compraba las artesanías. Pregunté por él, me dijeron, sí, aquí compró tal y tales cosas, se fue. Hice todo el recorrido que él tenía que hacer. Cuando llegó a Tenerife, porque yo estuve en Tenerife, yo preguntándole a los muchachos de las chalupas, a esos 2 muchachos, hermanos por cierto, yo les mostré la foto de él, una foto pequeñita de carnet que cargo en mi billetera, y ellos me dijeron, sí, claro, este muchacho, este señor, porque es un señor joven, él no tiene 40 años, ¿verdad? Yo le dije, no. Él fue el primero que bajó de la chalupa, que lo bajaron y lo levantaron a cachetadas y me contaron todo lo que ellos vieron que le hicieron. Con esa información, Temilda se regresó a Cartagena y presentó su denuncia en el Juzgado Cuarto Penal Municipal. Luego, ella se fue hasta Bogotá a denunciar, porque tenía información de quiénes lo habían hecho. Eso fue bajándose de la chalupa en el corregimiento Real del Obispo del municipio de Tenerife, Magdalena. Allí está ubicada la hacienda Santa Martica, que es de los hermanos Boteros. Ellos tenían allí una hacienda, no, eso yo no sé ni qué era, porque eso tenía un comedor giratorio. Yo hablé con algunos trabajadores, me decían que la maquinaria más moderna
que pudo haber llegado a Colombia, llegó a esa finca, maquinaria agrícola, y que tenían también un zoológico. Era algo de narcotraficante al estilo Pablo Escobar. Con esos datos, ella no se iba a sentar a esperar a ver qué pasaba o qué iban a hacer las autoridades. Yo busqué por toda la costa, porque como era de Montería, pues yo pensé incluso que había podido coger para Montería. Me fui para Montería. Allá le avisé a la familia lo que estaba pasando. Me regresé a Barranquilla, de aquí salí por la Troncal y recorrí toda esa carretera hasta Curumaní. Cuando llegué a Curumaní, alguien de la personería de Curumaní me recomendó que me regresara y que me quedara quieta, porque en Curumaní también estaban desapareciendo gente. Y la enterraban de pie, hacían un hueco pequeñito para que no se identificara del tamaño de una fosa de un ser humano por lo largo de los 2 metros o del 1,90, algo así, sino que era un cuadrito. Pues ¿quién iba a pensar que allí estaba enterrada una persona? Se devolvió, fue a Bogotá y conoció a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, quienes le brindaron orientación en el proceso de búsqueda. Estaba tan desesperada que un familiar de su esposo la llevó donde una mujer que decía leer la suerte. Fue ella la que le dio la pista de que su esposo había estado en una finca y en un cuerpo de agua. Con ese dato en la cabeza se fue para Barranquilla, porque ahí desemboca el río Magdalena. En medio de su confusión, se le ocurrió ir al periódico El Heraldo y pidió ver el archivo de prensa de noviembre. Yo busqué detenidamente, página por página, y encontré la noticia, decía, otro ahogado. Su nombre, Jorge Franco Argumedo, murió por inmersión, estaba pescando en las aguas del río Magdalena, cayó y se ahogó. Pero mi esposo era un tiburón para nadar. Se fue con su abogado a la funeraria Siglo XX, que era la que recogía los cadáveres sin identificar y los ponía en los cementerios. Le dijeron que sí habían recogido ese cadáver, que lo habían sepultado y que estaban a la espera de que apareciera un familiar. Lo habían enterrado con 2 letras que duelen. NN, ningún nombre, como si fuera un cuerpo sin historia. Después de eso fuimos al juzgado que hace el levantamiento del cadáver, y sí me dijeron que ellos levantaron un cadáver en tales y tales y tales circunstancias. Que si yo quería ver fotos, le dije que no. Yo no quiero ver fotos. No quiero conservar de la imagen que me dejó el día que se fue. En la Sijín pasó lo mismo y también rechazó ver las fotos. Porque yo leí el acta de levantamiento del cadáver del juzgado y allí decía que no tenía ojos, que no tenía lengua, le faltaba un diente, que tenía la cara y la espalda quemada con ácido, las manos y los pies amarrados con alambres de púa. Tenía un tiro que entró por el occipital izquierdo sin orificio de salida. Tenía otro que entró por el hombro derecho, parece que fue. Que hizo todo el recorrido, atravesó el pulmón y se le alojó en el interior. Entonces, ¿yo para qué quería ver fotos? Si yo quería, me hacía la idea de cómo apareció. Fue así como llegó al cementerio, habló con el sepulturero y se preparó para desenterrar el cuerpo de su esposo. Así fue, salí, hice esa compra, me metí al cementerio. Me dijeron, no se demore que ya casi vamos a cerrar. Yo dije, no se preocupe que yo no me demoro. Pero no se dieron cuenta que yo no salí, sino que me escondí dentro de una bóveda a esperar a que oscureciera. Cuando ya oscureció, ya eran como las 7 de la noche cuando yo empecé a cavar la fosa, cavé. El sepulturero me había advertido que en la cara tenía una bolsa de papel plástico para que no se le llenaran las bóvedas de los ojos de arena o de tierra. Cuando yo sentí que ya había algo duro y que había el papel plástico, entonces ya yo me puse los guantes y quité el plástico. Cuando quité el plástico que alumbré, ya vi que era la calavera de él. Fue un proceso muy rápido de descomposición, de putrefacción de
de los tejidos blandos, porque como le habían echado ácido en la cara y había durado los días que duró en el río, entonces, que fueron como 8 días, porque él lo desaparecen y asesinan el 4 de noviembre, porque ese fue el día que él llegó, supongo yo, ¿no? Y yo me entero de que cuando salgo en su búsqueda ya era ya 11 de noviembre. Entonces, yo pongo que fueron 7 días en el río, porque el 11 fue el día que levantaron el cadáver aquí en Barranquilla. De tal manera que yo alcancé a sacar la calavera, tenerla en mis manos, lavarla. Yo busqué agua en las albercas, yo armé esa calavera. Tenía así como especie de un corte de sandía en el frontal por lo de la necropsia, y ese hueso igual lo lavé, lo puse allí donde iba, reparé bien esa calavera. La dentadura tenía una característica única, y era que él tenía 3 dientes grandes en la parte de arriba, que parecían 4 dientes, pero yo sabía y él sabía que nomás eran 3. Y ahí estaban los 3 dientes y faltaba un colmillo, el alvéolo estaba sano, no lo habían roto, lo que indica que fue que se lo sacaron, no que lo golpearon, porque hubiese habido un astillamiento del hueso de la mandíbula y no todo estaba bien. El cabello igual, él tenía un cabello así bonito como el cabello original de Higuita, así encajadito, liso. Y yo todo eso logré verlo y me convencí que era él. Temilda Vanegas no quería guardar la incertidumbre por años, porque no sabía cuánto podían demorarse las autoridades en autorizarle una exhumación. Entonces se fue para la Procuraduría a contar lo que había hecho. Y le dije al abogado que llevaba la investigación: anoche me metí al cementerio, hice esto y esto y esto y esto. Si tienen que ponerme presa, hágalo ya, pero ya lo hice. Ya estoy convencida que mi esposo está muerto. Sorpresa la mía, que más me demoré yo en decirle a él que los paramilitares en enterarse de todo lo que yo había hecho. Ya estaba infiltrada en la Procuraduría, y eso fue en el año 87. La amenazaron en 3 ocasiones. Primero la llamaron a su oficina y le dijeron que la amenazaban por ser atrevida. La segunda vez se le atravesaron en una moto y le dijeron que tenía 24 horas para dejar la costa. La tercera vez asesinaron a un estudiante de la Universidad del Atlántico frente a su casa. ¿Quiénes? Sus investigaciones han arrojado que su esposo fue desaparecido por los hermanos Botero, dueño de la finca Santa Martica, en asocio con el DAS rural de Pibijá y Magdalena y un grupo de paramilitares. No hay un fallo que los condene, pero tiene claro que fueron ellos y que de ahí vinieron las intimidaciones. ¿Y por qué quisieron desaparecer a Jorge Franco? Tú sabes que en la década de los 80 para acá, nadie podía pensar distinto a como el gobierno quiere que la gente piense. De hecho, todavía, todo el que piensa diferente lo desaparecen o lo asesinan. Sin embargo, yo pienso que no había razones para eso en el momento. Infortunadamente, el caso de Temilda no es el único en el que una víctima sufre la inoperancia del Estado. Diana Arango, directora de la organización Équitas, que brinda asesoría y acompañamiento forense a las familias, explica que este es el diario vivir de los familiares de los desaparecidos. Realmente las víctimas en Colombia han tenido que cumplir las funciones del Estado porque el Estado no ha respondido efectivamente en términos de las posibilidades y derechos. Las víctimas han tenido que buscar, recuperar y muchas veces servir en el proceso de identificación de sus seres queridos desaparecidos. Y ahora esto tiene implicaciones tanto para las víctimas, porque las revictimiza y las marginaliza, pero además sobre todo confirma que es un Estado que no responde. Pero también tiene implicaciones técnicas y forenses, dice Arango, porque no está el conocimiento para hacer una exhumación o recuperación del cuerpo. Esta no es una responsabilidad de las víctimas, aunque muchas de ellas, como Temilda Vanegas, se hayan capacitado técnicamente para hacerlo. La búsqueda de una persona desaparecida en Colombia está
digamos, regida por algunos mecanismos institucionales y legales que quedaron especialmente consignados en la Ley 589 del 2000, que tipifica el delito de desaparición, pero también que crea el mecanismo de búsqueda urgente, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Desaparecidos. Entonces, la ruta de búsqueda para una persona desaparecida es poner la denuncia, es denunciar, o si, digamos, no puede denunciar por condiciones de seguridad o otras razones, que las instituciones inicien la investigación de oficio, determinar entonces la suerte de la persona desaparecida, es decir, qué le pasó, quién la desapareció y cuál es la suerte que corrió esa persona, activar el mecanismo de búsqueda urgente para poderla encontrar con vida. Esto es muy importante lo que voy a decir, y es que el mecanismo de búsqueda urgente, pues como su nombre lo indica, no es de inmediato, y no se pueden esperar las 72 horas que usualmente los funcionarios le dicen a las víctimas que esperen. Digamos, esto es ilegal. Ese es precisamente uno de los obstáculos que encuentran las víctimas para buscar a sus familiares desaparecidos, pero hay otros. Este es el primer y mayor obstáculo, que no se le crea a las víctimas cuando reportan un caso de desaparición y no se actúa con celeridad y con prontitud. Y lo segundo es que realmente las instituciones que investigan las desapariciones, que ya llevan mucho tiempo, no conocen el instrumento del Plan Nacional de Búsqueda, no saben cómo aterrizarlo a casos puntuales y por lo tanto no desarrollan la búsqueda de una manera pronta y efectiva. Realmente la justicia colombiana se privilegia saber quién es el responsable del delito, meter a las personas a la cárcel, que claro que también es muy importante, es decir, determinar responsabilidades, pero la búsqueda no se ve como algo que haga parte integral de la justicia y de la garantía de los derechos de la víctima. Tal como lo dice Arango, en Colombia no se privilegia la búsqueda de los desaparecidos. Ahora, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dirigida por Luz Marina Monzón, las víctimas esperan que la búsqueda humanitaria dé frutos. Sin embargo, no se quedan de manos cruzadas. Temilda Vanegas incluso pudo encontrar, recuperar e identificar 33 cuerpos de desaparecidos. Este caso sigue en la impunidad, y peor aún, Temilda Vanegas todavía no ha podido enterrar a su esposo y tener una tumba donde llorarlo. El día que lo desenterró, solo pudo constatar que era él, pero las autoridades jamás le autorizaron una exhumación legal. De hecho, en diciembre de 2018, se acercó al cementerio y no lo encontró. Según lo que le dijeron, es probable que el cuerpo de Jorge Franco Argumedo esté en una bóveda forense del Instituto de Medicina Legal. Hasta que ella no sepa dónde está, no se va a detener en su búsqueda. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en Transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.